mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer información relevante sobre el juego. Vamos a traer toda la información respecto a lo que sería la girosfera que ha venido esta semana. También vamos a traer la información referente a las misiones secundarias que han regresado al juego. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, tenemos aquí el calendario del mes de marzo. Lo que nos interesa el día de hoy es el calendario semanal. ¿Por qué? Porque tenemos ya la criatura de la semana, el Proterogyrinus. Muy buena criatura anfibia, así que vamos a reclamar esta criatura gratis. Gracias, Ludia, por esta criaturita. ¡Qué buen servicio! Vamos allá. Listo. Bueno, estamos aquí con la girosfera de los anfibios, Tour de poderosos anfibios. A ver, chicos y chicas, primero pedir disculpas. El video anterior yo les había comunicado que vayan haciendo la girosfera porque es muy buena. No había hecho ninguna de las rondas, pero los premios son los mismos. Los premios que tenemos al final de la última batalla son similares a los que hemos venido trayendo en las otras girosferas de intercambio. Recuerden que estas girosferas son enfocadas a la criatura de intercambio. Buenas recompensas, buena probabilidad, todo estaba bien, todo era similar a lo que respecta a las anteriores girosferas. Excelente por ese lado, no hay por dónde decir más. Ahora, ¿cuál es el problema de aquí en adelante? Esto se va a poner feo. Hice la girosfera, la probé 4 rondas, 4 partidas diferentes, 2 aquí y 2 en la cuenta bit. Y chicos y chicas, declaro que esta es la peor de todas. Es la más difícil de todas. Todas las girosferas que hemos traído las hemos podido pasar, aunque sea en el tercer intento. Como fue la última, si mal no recuerdo, era la más difícil hasta esa fecha. Pero esta es la peor. Lo que voy a decir de aquí en adelante no quiere decir que ustedes no la hagan. Si ustedes quieren, háganla, pero eso es responsabilidad de cada uno y los billetitos son de cada una de las cuentas. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos 5 partidas, 5 peleas y todas y cada una de ellas van a haber bandadas. Mi corazón tiene pura maldad. Otra cosa, nuestro equipo siempre está enfocado a puros dinosaurios anfibios. O bueno, en este caso puros reptiles, puros anfibios. Nada más, no tenemos nada más, solamente anfibios. Y los rivales van a ser 2 pterosaurios y un carnívoro. 2 carnívoros y un pterosaurio. Los rivales son los mismos siempre. Por lo menos en las 4 rondas me salieron idénticas. Solamente cambiaba la disposición, el orden y por ahí un poquito el nivel. Pero nada más. No había otro tipo de cambio. Aquí tenemos la primera pelea. Para quien obviamente lo tenga ahí. Tenemos el Pterodactylus Anurognathus Scorpius. 2 voladores, un carnívoro. Bueno. ¿Cuál es el problema? Tenemos una bandada. Recuerden que las bandadas son totalmente rotas y son difíciles de derrotar. Entonces aquí en la primera pelea ya corremos peligro de que perdamos una criatura. La batalla no la vamos a perder, pero ya perdemos una criatura. De las 4 rondas solamente una vez me sobrevivieron todas. La segunda pelea tenemos también un carnívoro y 2 pterosaurios. Ahora el carnívoro es la bandada. Sigue siendo difícil porque es bandada. Aunque sea carnívoro. Son 7 puntos para matarlo de un solo golpe. Y si no, aquí tenemos en el canal un videito enfocado a las bandadas. Ya creo que va a estar en público y si no, pronto estará abierto para todo el público. En la tercera pelea tenemos también 2 pterosaurios y un carnívoro. Otra bandada más. Y el poder está elevándose. El poder se están haciendo más fuertes las criaturas. No es que siguen siendo al mismo nivel. Más fuertes. Ese Anurognathus volvió a la pesadilla. Es una pesadilla ese bicharraco. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy!
Aquí en la tercera pelea perdí 2 veces. Aquí me eliminaron. Y en la cuarta, las otras 2, chicos y chicas. La cuarta pelea tenemos 2 carnívoros y un pterosaurio. ¿Tenemos ventaja? Sí, tenemos ventaja. Pero ¿qué hace la máquina ahí? La máquina te bota un carnívoro al final y te pone el Consovenator en medio. Si te pusiera el Consovenator al final sería fácil, porque los 7 puntos los tiras al final y no tienes problemas de que te remate el último. Pero en cambio, por lo menos las dos que llega a la cuarta pelea, me tiró en medio el Consovenator y ahí tengo que reventarlo con 7 puntos. Si no me tocaría 1 por 1 y es más difícil. Y el Scorpio Rex me revienta. Me reventó en las 2 veces que me encontré contra el Scorpius. Es tremenda la dificultad de esta girosfera. Y no vale la pena. Bueno, ese es el primer punto, la dificultad. Pero vamos al siguiente punto también de la girosfera. Es larga la situación. Difícil y todavía cara. Estaríamos hablando que tanto la curación, revivir y el intercambio de criaturas en las rondas de la girosfera han sido encarecidas. Ponemos aquí lo que era antes. Antes tendríamos una curación a un costo de 150 billetitos. Ahora tenemos la curación, una curación completa a un costo de 150 billetitos. Ahora la curación completa es a 200 billetitos. Antes teníamos la curación incompleta a 100 billetes. Ahora tenemos la curación incompleta a 150 billetitos. Y lo más grave, en el intercambio antes nosotros nos costaba 200 billetitos. Ahora nos cuesta 400 billetitos. Lo visto ya es demasiado. Wow, chicos y chicas, wow. Ludia definitivamente lo ha encarecido. Como lo hizo con los puntos bit, ahora lo está haciendo con la girosfera. Y eso que este cambio de la girosfera lo había hecho hace poco. Hace menos de 6 meses había hecho este cambio bueno en lo que son las girosferas de intercambio. Pero ahora las ha encarecido y aparte de eso les ha aumentado la dificultad tremendamente. O sea, es brutal. Yo me siento totalmente decepcionado con esta parte de las girosferas por parte de Ludia. O se dio cuenta que la gente sí estaba participando mucho en la girosfera y estaba sacando grandes recompensas, o Ludia se volvió ambicioso. Yo creo que las dos cosas. ¡Ya nos exhibiste! Y aquí en el canal siempre alabamos las decisiones acertadas por parte de los desarrolladores del juego, pero también criticamos las malas decisiones para el consumidor. Y esta es una mala decisión para los que son free to play. Para los jugadores nuevos que quieren obtener criaturas sin torneo, es una mala decisión por parte de Ludia. No puedo decir nada más. Espero que la voz se escuche. Ojalá que no sea el único que se encuentre totalmente decepcionado con esta decisión. Y que haya más creadores de contenido que lo diga. Blistering, que es un creador de contenido de este juego, que es obviamente el más grande, lo diga. Que para ver si nos llegan a escuchar por parte de Ludia. Porque esto es pésimo. Pésimo trato hacia nosotros como consumidores. Lo que puedo decir hasta aquí al final es que no vale la pena la girosfera. No la hagan. No vayan a malgastar su tiempo y los billetitos. Las recompensas que tenemos aquí nosotros las podemos conseguir de otra forma. El Acantostega es una criatura de fase de batalla, así que la pueden conseguir ahí en la fase de batalla. Y el Talasadromeus es una criatura de torneo que lastimosamente para los nuevos no la pudieron obtener porque recién vino en diciembre. Ya tendría sus 3 a 4 meses, ¿verdad? Y ahora no, bueno, está en las votaciones.
Para mí, como jugador antiguo, no me convendría el Talassadromeus, pero obviamente a los nuevos jugadores sí le convendría tener el torneo este fin de semana. Eso ya lo dará el resultado de las votaciones. Pero se puede obtener por torneitos. Los antiguos ya lo tenemos, así que no vale la pena tampoco la girosfera por ningún lado. Así que 100% recomendada saltarse esta estafa esfera porque es tremendamente injusta. Bueno, después que me he desahogado, vamos con lo siguiente. Bueno, el otro punto es referente a lo que serían las misiones secundarias. El día de hoy Ludia nos mandó este mensajito que dicen: se han reactivado las misiones secundarias para la versión 1.81.4, actualización disponible. Se reinició el progreso, pero los intercambios de coleccionistas Gen 2 de Bumpy y Diplocaulos y sus misiones secundarias se han extendido hasta el 14 de abril. No se actualiza el juego a menos que tú vayas a tu store de tu juego y la actualices manualmente. Entonces, hagan eso, visiten la Play Store y actualicen su juego. Ahora sí vamos a ver las misiones. Aquí están las misiones secundarias. A ver, veamos. Tanto lo que sería el Diplocaulos Gen 2 como Bumpy son criaturas que ya tendrían que haber terminado. Bumpy creo que faltaba una semana más, si mal no recuerdo. No, perdón, el Diplocaulos faltaba una semana más. 2 semanas más y Bumpy faltaba menos. Bueno, sea lo que sea, igual se extendieron las dos hasta lo que sería el 19. O sea, 19 días más, ustedes lo verán, 18 días. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Yo sé que muchos me estaban diciendo en los comentarios que esto ya lo habían realizado, especialmente de Bumpy, que es la criatura que ya tenía casi salida. Esto ya lo habían hecho y entonces ya no pueden reclamar las recompensas. Si todo ya lo habían hecho, tanto el Vejerpetón, el Giganotosaurus lo habían subido al 40, el Euplocephalus lo tienen al 40, Stegosaurus al 40 y el Anquilosaurus al 40, y obviamente no tienen las recompensas, lo que deben hacer ahora es solamente criar tanto al Anquilosaurus, al Euplocephalus, al Stegosaurus, para que se abra este primer nivel. Una vez abierto este primer nivel, solito va a abrirse el segundo y te va a dar la recompensa, que el segundo va a ser a nivel 20, estas criaturas. Y ahí viene el tercero, que es la cría de los legendarios. También críate uno de cada uno, todavía tienes tiempo, así que no es necesario que lo hagas tan rápido. Uno de cada uno. Y al momento que críes esto, como ya lo tienes al 40, se te van a abrir las demás misiones, los demás niveles. Todo automáticamente de ahí te van dando. Y como ya tienes todo subido al nivel máximo, tendrás tus 7 niveles automáticamente solo por la cría de uno de cada una de las criaturas. ¿Ok? No queda más que hacer una cría adicional. Yo sé que muchos dirán, ¿ya para qué si tengo el nivel 40? Pero si quieres reclamar 7 criaturas legendarias gratis, porque son de premio, tendrás que criar 2 criaturas legendarias adicional a tu nivel 40. Un Vejerpetón, un Giganotosaurus. Y tendrás que criar 3 muy raros para que tengas tus recompensas. Creo que de estos raros el único de ámbar es el Euplocephalus, ¿no? Entonces tendrías que gastar 25.000 de ámbar. Aquí sí recomiendo que lo gasten. 25.000 de ámbar para poderlo subir. Por ejemplo, mi cuenta. Yo ya tengo el Anquilosaurio a nivel 40. Tengo el Euplocephalus a nivel 40. Tengo el Stegosaurus a nivel 40. El Euplocephalus lo subimos recién la semana pasada, ¿ves? Ya lo tengo subido al 40. Porque yo también estaba haciendo la misión secundaria anteriormente. Pero me va a tocar comprar, en este caso, un Euplocephalus. Yo encantado lo compro. Por aquí está. No lo tengo. Entonces me va a tocar ir al mercadito de ámbar. Y lo vamos a comprar aquí en directo. Bueno, en el video. Y vamos a tener nuestro Euplocephalus ya preparadito para cuando tenga la incubadora lista, criarlo, ¿no? Aquí está el Euplocephalus. Creo que tengo un Anquilosaurio. A ver, ¿cuál era el otro? Tenemos Anquilosaurios, creo que tengo uno, correcto.
está listo para incubar cuando esté libre en las incubadoras. Y estegosaurios, bueno, me va a tocar comprar uno. Sin dudarlo, compro uno. Listo. Y en el caso de los legendarios, veamos mi caso. Bumpy, yo tengo... No, Bumpy era... No, el Diplocaulus. El Diplocaulus tendría... Mira, el Salmoxis ya lo tengo subido. Tengo uno de 20. Así que me va a tocar comprar otro más. Bueno, justamente ya lo tengo compradito. Ya está compradito. Para incubarlo. Y tengo uno... Bueno, este sí no lo tengo subido. Este sí me va a tocar subirlo poco a poco, ¿no? Por eso tengo 19 días para poderlo subir. Entonces este sí me va a tocar subirlo. Voy a comprarlo aquí poquito a poquito. Tendré 19 días para poderlo subir. Ya, igual forma va con el Bumpy y etcétera, etcétera. Ahora, ya que estoy aquí, otra vez les digo, yo lo voy a subir por las misiones. Voy a tener, ya tengo mis Salmoxes, que justamente el día sábado creo que subimos el videito. Ya tengo el Salmoxes al 40. Voy a tener mis Segnosaurus al 40 pronto, más que la próxima semana de ser. Y todos al 40, pero no voy a hacer el reclamo. Siendo una cuenta free to play y siendo una cuenta semi nueva, no me vale gastar 2 criaturas legendarias al 40 para tener un anfibio al 10. No me interesa por ahora. Para una cuenta vieja como la cuenta Bit, que vamos a ver un videito específico de las misiones secundarias, ahí es otra cosa, ¿no? Ahí sí son otras cosas diferentes donde podemos hacer el reclamo de todas estas criaturas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del Anquilosaurios. No lo haría obviamente de forma normal, pero por el videito para que vean cuál es el objetivo de estas misiones, ¿no? Vamos a crear este nivel y van a ver que se salta al nivel 2. Vamos allá. Crea el Anquilosaurios. Ahí tenemos Anquilosaurios. Vamos a gastar esos billetitos que nos toca. Creamos el Anquilosaurio. Yo no les recomiendo que hagan eso, ¿no? Solamente es para que ustedes vean la muestra. Ya se cumplió el primer objetivo. Muy bien. Vamos al segundo. Euplocephalus. Aquí lo tenemos. Es una criatura de ámbar. Gástese en esos 25.000 de ámbar. Sin dudarlo. Ahí lo pagamos. Muy bien. Tenemos el Euplocephalus. Este también está al 40 aquí en el criadero. Tenemos el último que es el Stegosaurus. Que lo hemos comprado. Vamos a hacer esto. Y pagamos los billetitos. Y tenemos ahí el Stegosaurus. Ok, miren, misión 1 completada, ¿no? Los 3 criados lo pueden hacer en un día, no es necesario que paguen billetitos. En un día tranquilamente se crían estas 3 criaturas. Vamos a coger la recompensa de nivel 1. Ahí está. Que tenemos ámbar. Esto, otro Euplocephalus. Y tenemos el Vegerpetón. Ok, un legendario. Y de ahí, automáticamente, como ya tengo la criatura subida a nivel 40, automáticamente el nivel 2, de que trata de subir a nivel 20, las 2 criaturas muy raras, ya me la dan. ¿Ok? No es necesario volver a criarlos al 40. Cuidado que muchas veces, muchos de los suscriptores están confundidos. No es el hecho de subirlos a nivel 40. Solamente es el hecho de criarlos. Y si ya los tienes a nivel 40... ahí sí, se te sube obviamente los niveles automáticamente. Vamos a reclamar el nivel 2. Y tenemos a Bumpy. Un Vegerpetón. Bumpy no era. que hablaba yo también. Un Vegerpetón. Y ahí viene el nivel 3 que es criar. Por eso que no me saltó. Porque tengo que criar. Acá estamos al Vegerpetón y al Giganotosaurus. Eso sí no lo vamos a hacer porque eso sí me cuesta más de 1000 billetitos cada uno para crearlos aquí automáticamente. Pero esas son las misiones. Así se tratan las misiones. Igual haremos un videito corto para que vean cómo se puede realizar las misiones sin problemas. Y realmente tenemos recompensas a mansalva. 7 legendarios, 7 muy raros y mucho ADN y ámbar. Bueno, aquí junto con el poderosísimo Mayunga, no me queda más que decir que esto sería todo en lo que respecta al videito. Espero que les haya gustado y que les haya sido muy útil la información del día de hoy.
No se olviden de suscribirse quien no está suscrito y dejar su hermoso like. Y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.